El presidente Emmanuel Macron continúa sin elegir a un primer ministro para Francia. El 23 de agosto el mandatario se reunió con los tres bloques políticos que tienen las mayorías de la Asamblea Nacional. El nuevo Frente Popular, que reúne a 4 partidos de izquierda y que además es el que más escaños tiene en el legislativo, le propuso que Lucie Castest fuera la nueva primera ministra. Sin embargo, Macron descartó esta idea, con lo que el país sigue a la deriva, sin tener un líder político que forme el nuevo gobierno francés y que presente además el borrador del presupuesto del país para 2025, cuya fecha límite se cumple el próximo 1 de octubre. Les contamos más en el siguiente reporte. La puerta giratoria del Palacio del Elíseo no va a detenerse todavía. Emmanuel Macron ha prometido continuar las conversaciones para intentar formar un nuevo gobierno tras rechazar un liderado por el nuevo Frente Popular. La coalición de izquierda obtuvo el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones de julio, pero no los suficientes para lograr la mayoría absoluta, por lo que el presidente dijo que no tendría suficiente apoyo para resistir a una moción de censura. Un gobierno de este tipo se enfrentaría a una mayoría de 350 diputados, lo que le impediría actuar. La estabilidad institucional de nuestro país exige que no se siga esta opción. Los partidos de izquierda han reaccionado con indignación. El líder socialista Olivier Faure dijo que no asistiría a las consultas de este martes. No, me niego a ser cómplice de una parodia de democracia. Esta mañana creo que hay una ira fría en el país, una ira de los que no entienden lo que hace el presidente. Macron pidió a 3 de los 4 partidos que componen el nuevo Frente Popular que cooperen con otros grupos políticos, sin mencionar al partido de izquierda radical Francia Insumisa. Su fundador, Jean-Luc Mélenchon, había dicho que podría haber un gobierno de izquierda sin ministros de su partido, pero Macron y los partidos de centro-derecha se han opuesto. El país lleva más de 40 días con un gobierno provisional, un récord en la Francia de la posguerra. Y la presión para poner fin a la crisis no cesa. Falta poco más de un mes para que el gobierno, fuertemente endeudado, presente un proyecto de presupuesto para 2025. Macron y sus grupos de centro-derecha no fueron los únicos que rechazaron la propuesta del nuevo Frente Popular. Desde la extrema derecha, las cabezas visibles de Agrupación Nacional, Jordan Bardella y Marine Le Pen, tildaron al bloque de izquierda de ser un peligro para Francia y de paso arremetieron contra Macron. Al impulsar su movimiento político, el presidente eligió la parálisis de las instituciones en lugar de dar paso a una alternativa que se expresó democráticamente durante las elecciones europeas y legislativas dentro del país. Y como primer grupo, en la Asamblea Nacional, los legisladores de Agrupación Nacional estarán presentes para proteger a los franceses y luchar por lo que les importa. Con todo esto, ¿por qué entonces Francia sigue sin un nuevo primer ministro casi 2 meses después de que se renovó la Asamblea Nacional? ¿Es Macron una amenaza para la democracia, como plantean la izquierda y la extrema derecha? ¿O él quiere buscar la unión del país, como el mandatario mismo lo afirma? Ese es el debate de hoy. Para ello tenemos a 2 invitados. Desde Berlín se conecta con nosotros Roxana Viñegó, politóloga y analista. Y desde Bogotá está Jean Basset, docente de Ciencia Política de la Universidad del Rosario en Colombia. Gracias a ustedes dos y les recuerdo a ustedes y a nuestra audiencia que nos pueden seguir en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también el debate de France 24 lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Roxana Viñegó, gracias por acompañarnos en este programa. Intentemos comenzar por la pregunta más obvia, pero a la vez más difícil de todas. ¿Por qué a este punto todavía no se ha elegido, el presidente todavía no ha elegido un primer ministro? Bueno, el presidente no ha elegido porque primero se fue de vacaciones, es la primera respuesta. Estamos en agosto y el único momento en que descansa el presidente es en este mes. Además, tuvimos los Juegos Olímpicos en París, seguidos de los Juegos Paralímpicos. Entonces, esos eventos le dan tiempo al presidente Macron para tomar tiempo, para pensar y para tratar de resolver esa situación que es bastante difícil porque, como lo hemos visto, estamos lejos de tener un consenso nacional. Y precisamente sobre esa ausencia de consenso nacional, quiero preguntarle a Jean Basset, bienvenido usted también al debate de France 24. Roxana ya nos adelantaba algunas de las razones por las que se ha postergado la decisión del presidente Macron, pero frente a las divisiones políticas, ¿qué es lo que impide que lleguen a un acuerdo?
Bueno, lo que pasa es que las instituciones de la Quinta República en Francia están previstas para un funcionamiento bipolar, un funcionamiento de dos bloques, izquierda-derecha, el que tiene la mayoría gobierna, el que no la tiene está en la oposición. Pero desde que Emmanuel Macron asumió el poder, como lo explicaban en su reportaje al principio, el país está en realidad dividido en tres. La izquierda, la extrema derecha y el bloque central de los que apoyan a Emmanuel Macron. Y desde las pasadas elecciones legislativas, ninguno de esos tres bloques tiene una mayoría y la ausencia de mayoría pues hace muy difícil la elección de un primer ministro porque cualquier persona que se nombre acá podría ser censurada, derrocada finalmente por los dos bloques aliados que están en contra de él. Y aquí sumo los números a lo que usted plantea, Jan, y es que de los 577 escaños del Legislativo de la Asamblea Nacional Francesa, ningún grupo político obtuvo la mayoría, que eran 289. Sin embargo, el nuevo Frente Popular con los socialistas, los comunistas, los verdes y la Francia insumisa obtuvieron 190 escaños, mientras que los partidos de centro, incluido el de Macron, agrupados bajo Juntos, tuvieron alrededor de 160 y Agrupación Nacional de Le Pen obtuvo 140. Ahí tenemos entonces esa división en tres grandes bloques políticos, como usted lo hablaba, Jean Basset. Pero, Gonzalo, quiero volver con usted. ¿Por qué no hay un consenso en estos tres movimientos, en estos tres grandes grupos, sobre la figura de Lucie Castés? ¿Quién es ella? Bueno, Lucie Castés tiene la particularidad de no ser una mujer política como tal, es decir, que ella no tiene un partido, no está más bien una persona que es una funcionaria sobre todo, ¿no? Entonces ella tiene mucha experiencia en la función pública, creó una institución que tiene como meta de darle más espacio a los servicios públicos y de restablecer más performance en los servicios públicos. Entonces, ella es más bien interesada en el Estado como tal y en las instituciones más que en política. Ahora Lucie Castés sí tiene más o menos una dirección hacia la izquierda y entonces en ese sentido no es una figura que necesariamente queda bien con la derecha, ¿no? Y quiero preguntarle a Jean precisamente sobre esto mismo que estaba hablando Roxane, y era que la propuesta del nuevo Frente Popular no queda bien con la derecha. Sin embargo, vemos un perfil más hacia la institución y menos hacia la política, como todos los analistas habían dicho que era lo mejor precisamente para evitar esa división. ¿Por qué no funcionó entonces esta figura? Bueno, ya hay la figura, pero hay también, digamos, la coalición de izquierda, ¿no? Y el hecho de que después de la victoria de la izquierda, que no ganó mayoría, pero que fue la que tiene más diputados, los líderes, y particularmente Jean-Luc Mélenchon, anunció que ahora que la izquierda había ganado, pues tenía que aplicar su programa y solamente su programa. Eso fue muy mal recibido por el bloque central porque significaba básicamente que la izquierda no quería finalmente negociar una mayoría, una coalición más allá de los cuatro partidos que forman el bloque de izquierda, de cierto modo. Lucie Castés ha sido mucho más matizada, ha dicho que sí buscaría el apoyo de algunos partidos del bloque central, pero pues Emmanuel Macron, entonces, como lo decía, consideró que en estas circunstancias no hay posibilidad de que un gobierno de izquierda tenga una mayoría más allá de los cuatro partidos que forman parte del bloque. Sin embargo, a pesar de la posición que usted habla de Mélenchon, últimamente en los recientes días él también matizó su postura y dijo incluso que estaba dispuesto a que la Francia insumisa, que de los cuatro partidos que componen el nuevo Frente Popular es quizás el que está más hacia la extrema de la izquierda, él estaba dispuesto a que la Francia insumisa no tuviera ministros en ese nuevo gobierno. ¿Por qué esa opción no convence, Jan? Pues básicamente, digamos que la presencia de los diputados de Francia Insumisa era una de las razones, digamos, del veto a toda negociación por parte del bloque central con la izquierda, pero más allá de esto hay también razones más de fondo y de diferencias de programa y de diferencias de estrategia, digamos. El programa del nuevo Frente Popular que se pretende aplicar es un programa que vuelve sobre varias cosas que hizo Emmanuel Macron durante su mandato,
visto durante los gobiernos que se sucedieron durante su presidencia, por ejemplo, la reforma pensional, ¿no? Y evidentemente, pues los partidarios de Emmanuel Macron se niegan a participar o a apoyar un gobierno que volvería sobre estas reformas que ha hecho Emmanuel Macron. Usted señaló el punto central de esta discusión y es que el partido que cogobierna o que tenga, por decirlo de alguna manera, al primer ministro tendrá también su programa de gobierno, en este caso el bloque del Nuevo Frente Popular. Y de hecho es frente a eso que ha reaccionado la extrema derecha desde Agrupación Nacional, tildando que ese Nuevo Frente Popular es un peligro para Francia. Roxane, pero al fin y al cabo no son ellos, el Nuevo Frente Popular, los que tienen más escaños y por ende más derecho a formar ese gobierno. Bueno, como partido en las elecciones europeas ellos sacaron un resultado bastante satisfechoso, eso es cierto, pero con la coalición de izquierda supo mostrarse muy fuerte en las últimas elecciones legislativas y entonces ellos son más bien aquellos que tienen la victoria, porque sí lograron entenderse entre ellos, mientras a la derecha tenemos un escenario un poquito más matizado, porque los dos partidos o sea, una gran parte de la derecha no está bien con el tema de hacer una coalición con la extrema derecha. Entonces, el lado derecho es más dividido que el lado izquierdo en Francia en este momento. Y entonces, viéndolo así, yo no creo que ellos tengan más derecho a tener un primer ministro. No sé, no aplica muy bien. No, me refería al Nuevo Frente Popular, que es el que finalmente tiene más escaños. Bueno, pues el Nuevo Frente Popular sí, o sea, tiene, para mí, tiene toda la legitimidad para tener un primer ministro. Al final fueron, como dijimos, ¿no?, aquellos que convencieron más a los franceses en las últimas elecciones. Entonces, en ese sentido, ellos sí supieron lograr un consenso, pues, del lado izquierdo, y eso es muy, muy impresionante, porque en las últimas elecciones que tuvimos durante muchos años fue muy difícil el tema de la izquierda dividida. Muchas veces la izquierda intentó unirse sin lograrlo. Por ejemplo, las elecciones presidenciales en la cual tuvimos dos programas de izquierda muy similares, pero que se dividieron sobre Europa. El PS, Partido Socialista, estuvo no pudo ponerse de acuerdo con lo que hoy en día es la France Insoumise, y entonces por eso perdieron la elección. Entonces sí, tenemos un avance histórico. Roxane, y quiero preguntarle si lo que estamos viendo es que cada bloque político está jalando para su lado, está presionando para que el primer ministro sea de su grupo político. Y se lo pregunto porque el Nuevo Frente Popular ya tuvo una opción sobre la mesa. Agrupación Nacional está diciendo que como ellos fueron el partido con más votos, a pesar de no ser los que más escaños obtuvieron, quieren que se haga respetar esa voz del pueblo y el primer ministro sea entonces de Agrupación Nacional. Mientras que Macron, para la segunda ronda de negociaciones, no invitó ni a la Francia Insumisa ni a Agrupación Nacional, quizás un poco presionando para que su agrupación Juntos sea la que presente esa propuesta de primer ministro. ¿Estamos viendo entonces cada bloque político jalando para su lado, Roxane? Es cierto, me parece muy justo esa análisis, en el sentido de que justamente los dos bloques de derecha y de izquierda, que no realmente se puede decir que ambos son extremos, pero que son polarizados, digamos, ¿no? Ganaron una victoria en dos distintas elecciones, y exactamente es muy raro que Macron no quiera acceder a la voz popular, en el sentido de respetar ese voto y tomarlo en cuenta, por lo menos enseñar a los franceses que entendió el voto popular y que quiso notificarlo. Y entonces
entonces está buscando más bien figuras que no necesariamente son que los franceses no necesariamente quieren. Yo pienso, por ejemplo, en los dos presidentes, Nicolas Sarkozy y François Hollande, que pues se lee que él va a hablar con ellos para ver si de pronto podrían estar primer ministros. Yo personalmente creo que no es una buena idea. Escuchamos muchas críticas sobre ambos presidentes. Entonces ahí sí o no se puede preguntar cuál es la ambición de Macron. Yo creo que él salió súper débil de esas dos elecciones, que perdió las dos, y entonces ahí está en falta de legitimidad y está buscando a un personaje fuerte, a alguien que pueda unir a todo el mundo atrás de su partido, pero no sé si lo va a lograr. Pero entonces, si Macron salió tan débil de las últimas elecciones, Jean, ¿por qué tiene tanto poder todavía para llegar o para decidir todavía no quién será el primer ministro y no escuchar ni al Nuevo Frente Popular ni a Agrupación Nacional? Lo que pasa es que, digamos que hay la figura del presidente en Francia es institucionalmente muy importante de todos modos y digamos que en ausencia de una mayoría en el Parlamento que permita formar un gobierno y que se imponga al presidente, pues él conserva cierto margen de juego, digamos, ¿no? Y de hecho es un poco perverso porque en un sistema parlamentario normalmente pues el presidente no debería estar ahí consultando los partidos y tratando de armar mayorías alternativas como lo está haciendo Emmanuel Macron. Debería tener un papel de facilitador nomás, pero pues un presidente de la Quinta República en Francia no se queda con este tipo de papel. Entonces hay una especie de juego perverso en este momento en que Macron está tratando de dividir el bloque de izquierda para armar una mayoría y buscar, digamos, unos apoyos adicionales a su bloque central para constituir una mayoría, y la izquierda, por su parte, está tratando finalmente de hacer lo mismo, ¿no? De dividir el macronismo y de forzar finalmente parte del macronismo a apoyar un gobierno de izquierda. Y pues ninguno de los dos bloques quiere ceder en este momento. La hipótesis de la extrema derecha efectivamente está excluida porque esos dos bloques, el centro y la izquierda, se habían aliado electoralmente y ganaron, digamos, en segunda vuelta contra la extrema derecha, pero una cosa es la alianza electoral, otra cosa es una posible alianza para gobernar. Eso sí no funciona. Ustedes están planteando desde ya las posibles salidas. Roxane mencionaba que quizás antiguos presidentes como François Hollande o Nicolas Sarkozy, el socialista primero y conservador el segundo, puedan llegar a ser primeros ministros. Jean, usted apunta más a la división del otro, a dividir o a la centroderecha liderada por Macron o dividir al Nuevo Frente Popular. Pero Jean, ¿cuál cree usted que es la salida que pueda funcionar para que finalmente haya un primer ministro en Francia? Perdón, se me cortó, no escuché la pregunta. Sí, le preguntaba que cuál cree usted que puede ser esa solución para que finalmente sí haya un primer ministro. Bueno, yo creo que a Emmanuel Macron le toca normalmente pues nombrar a un primer ministro de izquierda, digamos, porque es el bloque que tiene más diputados, incluso con el peligro de que efectivamente se caiga este gobierno y que después se busque una solución alternativa. Pero como el presidente en este momento no tiene una solución alternativa, si tuviera una mayoría alternativa a oponer a la izquierda, pues podría efectivamente buscar esta solución, pero lo está intentando desde hace un mes y no lo ha encontrado. Entonces yo creo que la lógica de las instituciones en este momento es que el presidente nombre a Lucie Castet, que es la que quieren finalmente el bloque, los cuatro partidos del bloque de izquierda, y para ver qué pasa, si se puede mantener este gobierno bien, y si se cae, pues ahí sí probablemente pues sería posible que el presidente busque otra solución, y esta vez sí con un bloque de izquierda fragilizado que podría dividirse y que podría permitir una mayoría alternativa. Y usted mencionó el fantasma que ha rondado toda esta discusión, y es la posibilidad de que la Asamblea Nacional tenga un voto de censura contra el primer ministro que sea elegido, para lo cual se necesitarían 2/3 partes tanto de la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja, como del Senado. Roxane, ¿usted cree que esto es posible en medio de la polarización que estamos viendo en el legislativo francés?
Bueno, lo veo muy difícil que una decisión del presidente pueda ocurrir. Es bastante difícil por el sencillo hecho que hace falta dos tercios, perdón, de la Asamblea que votara en contra del presidente. Bueno, considerando que la extrema derecha no lo lleva en su corazón y que la izquierda tampoco, así se podría imaginar, pero después hay la segunda ronda, que es después ir al Senado, ahí también se necesita 2/3 de los votos, y hay una tercera etapa que entonces regresa a la Asamblea Nacional, que se constituye en una corte, y ahí sí habría de nuevo que pasar por un voto. Es decir, es un proceso muy largo que nunca ha ocurrido en la historia de la Quinta República y que necesita bastante unión entre los votantes. Entonces no lo veo muy probable, digamos. En efecto, tal como usted lo señala, esto nunca ha ocurrido en la Quinta República Francesa. Jean, aún así, Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia Insumisa, propuso ante la falta del nombramiento de un primer ministro que se adelantara una moción de censura contra el presidente Macron. ¿Qué tan posible es esto? No, yo estoy de acuerdo con Roxane. Me parece que esto es una especie de golpe mediático de Mélenchon ahí para reaccionar en contra de Macron y su negativa a nombrar a Lucie Castex, pero me parece que de cierto modo Mélenchon está cañando ahí, no tiene los votos para sacar eso adelante y pues yo creo que eso no le sirve, ¿no? Yo creo que más bien lo descredibiliza más que otra cosa. Mélenchon había sido muy hábil con esta propuesta de decir, bueno, si el bloqueo es mi partido, entonces mi partido se retira, solamente apoya sin participar en un gobierno de izquierda. Yo creo que esto le había dado una imagen de responsabilidad, digamos, pero con esta propuesta de destituir a Macron, yo creo que pues, digamos que vuelve a una posición que finalmente lo hace ver como una persona un poco radical y irresponsable por parte de las otras partes del espectro político, y eso no ayuda mucho en las negociaciones actuales. Y ahora, hablando de la moción, precisamente en 2016 hubo un intento de moción de censura contra el entonces presidente François Hollande. Sin embargo, se hundió porque solo obtuvo 79 votos de los 577. Roxane, sabiendo que François Hollande fue un presidente que precisamente enfrentó una moción de censura, ¿qué tan viable es entonces que pueda llegar a ser un primer ministro ahora? Pues justamente ese es el tema. También es el tema de la reputación de Holanda, del bilan que pudo sacar de su gobierno. Ahí generalmente Hollande era como un presidente bastante criticado. No, o sea, la imagen popular que él tiene no es excelente, y ya en el pasado había pensado en regresar al poder, ya había hablado un poquito de eso previamente, y la reacción popular no fue buena, no fue una acogida gentil. Entonces, ahí, por sencillamente el hecho, porque la política también es tema de personajes, de caras, de carácter, ¿no? Y de imagen de las personas, especialmente para votos tan grandes como eso también cuenta, y a ese nivel yo creo que la participación de François Hollande es un poquito complicada. Y además, él pertenece al Partido Socialista, que hoy en día ya no es un partido muy poderoso. Estaba poderoso hasta hace poco, hace unos años, pero ya los grandes partidos de derecha moderada y de izquierda moderada en Francia cayeron. Ya están minoritarios, y los partidos que sí tienen poderes son más a los lados del hemiciclo. Así que por todas esas razones no lo veo muy probable. A propósito, que usted menciona que la política es de personajes y de figuras representativas dentro de la centro derecha francesa, ha emergido en los últimos años la figura de Gabriel Attal, quien es el primer ministro encargado, que hasta hace pocos meses también era el primer ministro. Le presentó su renuncia al presidente Macron. Finalmente Macron se la aceptó, pero le dijo: quédese de manera encargada mientras yo elijo un nuevo primer ministro. Jean, en esta nueva figura de mientras elegimos al nuevo primer ministro, ¿qué tanto puede hacer Attal, sobre todo frente al presupuesto de Francia, que, como lo decía antes, hay un límite hasta el 1 de octubre para presentar el borrador al legislativo?
Pues digamos que un gobierno renunciante, como se dice, como el que tenemos ahora, normalmente no está habilitado realmente para proponer grandes proyectos y tampoco para pasar el presupuesto, ¿no? Que es un gran momento de la vida política y pues no tendría mucha presentación que un gobierno que no en título, digamos, pues pretenda pasar el presupuesto y seguramente esto llevaría posiblemente, de hecho, a que el presupuesto se caiga, ¿no? Sería demasiado débil. Entonces están trabajando en esto, pero pues se necesita realmente otro gobierno en forma titular realmente para pasar un documento tan importante como la Ley de Finanzas. Ustedes plantean entonces un escenario bastante complejo que realmente responde a lo que está ocurriendo en Francia, donde casi todas las puertas están cerradas. Partidos políticos que presentan candidatos para ser primeros ministros, el gobierno negándolo, el primer ministro encargado no puede presentar entonces grandes proyectos a la Asamblea Nacional. Roxane, en medio de todo esto entonces, ¿cuáles pueden ser esas posibilidades para que finalmente haya un nuevo gobierno en el país? Para que finalmente haya un nuevo gobierno en el país, bueno, no sé si entendí muy bien la pregunta, ¿me la podría repetir? Sí, claro. ¿Cuál podría ser la solución para finalmente encontrar un primer ministro? Ajá, la solución, esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que una solución estaría, pues yo estoy bastante de acuerdo con nuestro otro invitado, que obviamente estaría interesante probarlo con Lucie Castex, porque la tradición francesa lo quiere así, que se ajuste el primer ministro. Pues ahí hay otra solución que es la cohabitación, o sea, eso estaría un caso de cohabitación. Cohabitación es cuando entonces el presidente está trabajando con un primer ministro que no es de su partido. Eso ha pasado bastante pocas veces en Francia, pero sí ha existido y de pronto estaría para mí una solución. Lo interesante es que Francia no tiene esa cultura de trabajar con otros partidos. Estamos en un régimen semipresidencial en el cual no es común y otros países como por ejemplo Alemania, país en el cual estoy ahora, tienen más la costumbre de trabajar juntos con varios partidos y yo creo que también eso tiene buenos lados. A veces salen cosas interesantes del trabajo de trabajar con otros partidos, otras opiniones, buscar consenso y al final y al cabo eso es también lo que logró esa coalición. Entonces, ¿por qué no tratar de hacerlo a un nivel más grande? Obviamente no estaría tan fácil, pero yo creo que se podría intentar, sí. Usted mencionaba a Lucie Castex. ¿Quiere decir que ella todavía sigue siendo una opción a pesar de que Macron ya dijo que no la elegiría como primera ministra? Pues si Macron cambia de opinión, estaría todavía una opción. Por el momento no hay nada que impide que las cosas cambien. Obviamente, si él decide no elegirla, entonces va a tener que elegir una figura la más consensual posible. Y ahí de pronto estaría interesante sacar otra figura política que, o sea, política no, pero que no esté muy involucrada en un partido o en un corriente, porque con esa situación que Francia enfrente y como lo dijimos con instituciones que no están hechas para que haya tan poca mayoría, yo creo que eso de pronto es una de las mejores soluciones. Jean, ¿y usted considera que la opción de Lucie Castex puede ser la más viable para que finalmente haya una primera ministra o un primer ministro en Francia? Yo creo que a corto plazo sí. Yo creo que mientras el presidente no tiene una alternativa, pues es lo que lógicamente debería hacer, ¿no? Nombrarla a ella e intentar y dejar que ella intente armar una mayoría y veríamos si lo puede hacer o no. La alternativa para el presidente sería tratar de nombrar un primer ministro que logre armar un gobierno entre el bloque central de Macron y la derecha clásica, que tiene unos 60 diputados. Juntos tendrían algo más de diputados que la izquierda, pero tampoco tendrían la mayoría. Y eso, la verdad, yo creo que se vería muy mal, porque finalmente son una alianza de perdedores para tratar de
pasar por delante de la fuerza que ganó. Y la tercera hipótesis que se evoca a veces es la hipótesis de un gobierno técnico, apolítico, de expertos que pasarían precisamente el presupuesto mientras se encuentre otra solución. Eso es una cosa que existe en algunos otros países, lo vivió Italia durante mucho tiempo, pero no hay ninguna tradición de esto en Francia y la verdad sería muy difícil que el Parlamento le camine a este tipo de solución. De esas tres opciones, en la segunda usted planteaba que si se alían la centro-derecha de Macron con los conservadores de los republicanos que no se unieron a la extrema derecha, eso sería un poco como hacer trampa, ya que ellos no fueron los vencedores en la Asamblea Legislativa. En ese sentido, Jean, quiero proponerle qué tan descabellado es entonces que no haya una propuesta de primer ministro por parte de Agrupación Nacional sobre la mesa, que además fueron los más votados. ¿Por qué no hay una opción de Agrupación Nacional allí? Es que Agrupación Nacional es el partido que llegó tercero en la segunda vuelta, entonces es el bloque más débil de los tres finalmente, entonces si el primero no logra armar una mayoría, mucho menos el tercero, y además pues perdió básicamente porque electoralmente hubo esta alianza entre la izquierda y el macronismo, que no quieren gobernar juntos, que tienen programas muy distintos, pero que sí lograron finalmente encontrar un acuerdo en el terreno electoral para bloquear esta agrupación nacional, finalmente, que había ganado en primera vuelta y que amenazaba con tener mayoría en el Parlamento. Entonces, si ahora finalmente que perdió y perdió finalmente sobre este acuerdo para bloquearlo, pues se llama este grupo a formar un gobierno, pues sería un resultado totalmente contrario a todo lo que fue el discurso de campaña tanto de la izquierda como del macronismo, y eso pues la verdad sería algo inaudito y yo creo que provocaría muchas protestas y mucho descontento. Yo creo que es una solución que no es políticamente viable. Y para acercarnos hacia el final de nuestro programa e ir concluyendo las ideas, Roxane, ya hemos analizado las posibles soluciones, pero mientras se encuentra un primer ministro en Francia, ¿qué escenario político enfrenta el país sin tener un primer ministro con todos los poderes que debería tener legalmente? El escenario político ahora entonces es muy movido, se le ve mucho desde el extranjero, toda la atención política está en Francia, los ministros salen muy poco, todo el mundo está entonces ahí tratando de pues hacer su juego y de hacer que su partido llegue más adelante en esa nominación. Obviamente, entonces, la atención está sobre todo concentrada en la capital, en París, que entonces es siempre en un país que no es federal como Francia, pero más bien súper centralizado, siempre se concentra toda la atención allá. Pues ahí la energía está sobre todo en esto, pero también entonces eso genera divisiones en los partidos. Hemos visto, por ejemplo, la derecha dividida por el tema de las elecciones que se prepararon. Hemos visto también que entre el Nouveau Front Populaire hubo diferencias de opinión en cuanto, por ejemplo, el tema a llamar a la gente a salir en la calle. Entonces, ahí sí también es un gran desafío para los partidos para quedarse unidos y para quedar con un mensaje coherente, ¿no? Y con mucha fuerza hasta el final, porque ganar la elección es una, pero después hay que quedarse unidos hasta la nominación y hasta que tengamos un nuevo gobierno. Y en esa lucha por la unión ha habido ataques de lado y lado. Macron ha tildado a los líderes políticos de ser incapaces de llegar a un acuerdo, mientras que desde la izquierda y la extrema derecha dicen que Macron es antidemocrático por no elegir un primer ministro. Jean, según usted, ¿quién es el responsable de que la elección del primer ministro en Francia siga estancada? Yo creo que hay un poco la responsabilidad está un poco compartida entre el presidente Macron y el bloque de izquierda. El presidente Macron por finalmente tratar de
desde su puesto de presidente, de forzar una especie de mayoría alternativa cuando no es su papel institucionalmente, ¿no? Y la izquierda por digamos, tener esta posición bastante intransigente de que quiere aplicar su programa, solo su programa y no ir más allá, lo que también pues es una posición que bloquea un poco el sistema, digamos, ¿no? Pero dicho esto, pues yo creo que el presidente en este momento tiene la mayor responsabilidad porque ha perdido estas elecciones, ¿no? Y yo creo que le toca, de cierto modo, nombrar, digamos, a la persona que quiere el bloque mayoritario, el bloque más votado o que tiene más diputados, por más que esto no le guste, ¿no? Lo que no significa que no pueda tratar de influir de cierto modo, pero pues esta situación de bloqueo en este momento que él está imponiendo me parece un poco irresponsable y me parece que de todos modos esto es una situación y es el peligro, finalmente el único bloque que sale bien librado de esta contienda es la extrema derecha, finalmente, ¿no? Que está mirando esto y esos dos bloques que se pelean diciendo, pues miren ahí, estos son unos irresponsables, ¿no? Nosotros tenemos nuestra posición absolutamente clara, pues se aliaron ahí para impedir que nosotros gobernáramos y entonces ahora son incapaces de entenderse, pues la única solución somos nosotros y eso es un poco el riesgo de lo que podría pasar si no hay solución y que en un año de nuevo se acude a reunir elecciones, pues el peligro es que esta vez sí la extrema derecha arrase finalmente. Ya veremos entonces qué pasa de aquí al 1 de octubre cuando se cumple ese límite del presupuesto y también de aquí al próximo año para mirar si el presidente disuelve o no de nuevo la Asamblea Nacional como ya lo hizo. Jean Basset y José Viñegó, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y gracias también a nuestras productoras Tania Herrera, quien estuvo a cargo de los invitados, y nuestra productora general Laura Garzón. A ustedes los invito a que vean más en france24.com y también en nuestro canal de YouTube. Soy Gustavo Ortega, corresponsal de France 24 en español en Ecuador. Siga conmigo todas las noticias de Ecuador en nuestros noticieros y en la programación diaria. Gustavo Ortega, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.